Lucía despertó con el sabor metálico del miedo en la boca. No era la primera vez, pero esa mañana algo era diferente. El peso de la cadena alrededor de su tobillo se sentía más real, más permanente. 6 meses de embarazo y cada día la cadena parecía más corta, las paredes más cercanas, el aire más escaso. Su marido, Sebastián Valdés, uno de los hombres más ricos de la ciudad, le había dicho que era por su seguridad, que el mundo exterior era peligroso para una mujer en su estado, que los enemigos acechaban, que él solo quería protegerla. Pero Lucía sabía reconocer una jaula cuando vivía en una. La luz del amanecer se filtraba tímida por las cortinas de terciopelo. Sebastián dormía en la habitación contigua, como siempre. Lucía miró su vientre abultado y sintió una punzada de culpa mezclada con determinación. Su hijo no merecía nacer en esta prisión de mármol y oro. Había intentado escapar 2 veces. La primera, Sebastián la encontró antes de llegar a la puerta principal. La segunda, ni siquiera llegó al pasillo. Cada intento fallido resultaba en una cadena más corta, en una vigilancia más estricta. Los empleados de la mansión habían aprendido a no mirarla a los ojos. El ama de llaves dejaba la comida en la puerta sin pronunciar palabra. El jardinero podaba los rosales bajo su ventana como si ella fuera invisible. Todos sabían, pero nadie decía nada. El dinero de Sebastián compraba muchas cosas, incluyendo el silencio. Lucía se levantó con dificultad de la cama. La cadena tintineó suavemente contra el suelo de madera. Podía llegar hasta el baño, hasta la pequeña salita anexa, hasta la ventana que daba al jardín, pero no más allá, no hasta la puerta, no hasta la libertad. Recordó la primera vez que vio a Sebastián. Fue en una gala benéfica hace 2 años. Él era encantador, atento, generoso. Le regaló flores todos los días durante 1 mes. La llevó a restaurantes exclusivos, a viajes en yate, a hoteles de 5 estrellas. Lucía, que había crecido en un barrio modesto, se sintió como en un cuento de hadas. Su padre había muerto 3 años antes, llevándose con él todos sus secretos. Su madre vivía en una residencia, perdida en los laberintos de la demencia. Lucía estaba sola en el mundo cuando conoció a Sebastián, o eso creyó. Se casaron a los 6 meses. La boda fue suntuosa, publicada en todas las revistas de sociedad. Lucía se sentía la mujer más afortunada del mundo. Los primeros meses fueron perfectos, pero luego comenzaron los cambios sutiles. Sebastián preguntaba con quién hablaba por teléfono, revisaba sus mensajes, sugería que no necesitaba trabajar, que su lugar estaba en casa. Gradualmente Lucía perdió contacto con sus amigas. Dejó su trabajo como profesora de literatura. Su mundo se redujo a la mansión y a Sebastián. Cuando quedó embarazada, todo empeoró. Sebastián se volvió obsesivo con su seguridad. Contrató guardias, instaló cámaras, reforzó las cerraduras. Y finalmente, una noche después de que Lucía intentara llamar a una antigua amiga para pedir ayuda, apareció con la cadena. Argumentó que era temporal, solo hasta que naciera el bebé, que había recibido amenazas, que no podía arriesgarse a perderla. Lucía gritó, lloró, suplicó, pero Sebastián era más fuerte, y cuando se puso la cadena alrededor del tobillo, Lucía supo que había perdido algo más que su libertad. Había perdido al hombre que creyó amar. Esa mañana, mientras escuchaba los pasos de Sebastián en el pasillo, Lucía tomó una decisión. No iba a permitir que su hijo creciera en ese ambiente. No iba a permitir que Sebastián destruyera otra vida. Tenía que encontrar una manera de escapar, y tenía que hacerlo pronto. Lo que Lucía no sabía era que su padre, Roberto Jiménez, no había sido el modesto contador que ella siempre creyó. Durante 25 años, Roberto trabajó para el FBI como agente encubierto, especializándose en casos de tráfico y crimen organizado. Cuando se retiró, cambió de identidad para proteger a su familia. Pero antes de morir, dejó algo para Lucía. Algo que ella aún no había descubierto. En una caja de seguridad en un banco del centro de la ciudad, esperaba un sobre con su nombre. Dentro, había documentos, números de contacto y una carta que comenzaba con las palabras que cambiarían todo. Sebastián entró a la habitación con su sonrisa perfecta. Llevaba un traje impecable y un ramo de orquídeas blancas, como si las flores pudieran compensar la cadena, como si el lujo pudiera disfrazar la crueldad. «Buenos días, mi amor. Te traje tu desayuno favorito». Dejó una bandeja en la mesita de noche. Croissants, fruta fresca, jugo de naranja recién exprimido. Todo servido en porcelana fina. Lucía lo miró sin decir nada. Había aprendido que el silencio era a veces su única arma. Sebastián se acercó y le acarició el vientre. «Nuestro hijo va a tener todo lo que necesite. La mejor educación, las mejores oportunidades. Será un Valdés. Llevará mi apellido con orgullo». «¿Y qué hay de la libertad?», quiso gritar Lucía, pero se mordió la lengua. Sebastián se inclinó para besarla en la frente. «Tengo reuniones todo el día. El ama de llaves estará cerca si necesitas algo. Pórtate bien.
Esas últimas palabras. Pórtate bien, como si fuera una niña, como si fuera una mascota. Lucía sintió la rabia arder en su pecho, pero mantuvo la expresión neutral. Sebastián salió de la habitación y cerró la puerta con llave desde afuera. Lucía escuchó sus pasos alejándose por el pasillo. Luego, el sonido del motor de su automóvil deportivo arrancando en el garaje. Solo entonces se permitió respirar. Se levantó de la cama y caminó hasta la ventana, hasta donde la cadena le permitía llegar. Desde ahí podía ver parte del jardín. Los rosales que su marido había mandado plantar para que ella los disfrutara desde su prisión. ¡Qué ironía! Rosas con espinas. Belleza que oculta el peligro. Justo como Sebastián. Mientras observaba el jardín, notó algo extraño. El jardinero nuevo, el que habían contratado la semana pasada, la miraba directamente. No apartó la vista como los demás. Hubo algo en sus ojos, una expresión que Lucía no pudo descifrar. ¿Compasión? ¿Curiosidad? ¿O algo más? El hombre hizo un gesto sutil con la cabeza, como un saludo. Luego volvió a su trabajo. Lucía sintió un escalofrío. ¿Podría ser una trampa de Sebastián? ¿Otra prueba de lealtad? No podía confiar en nadie. Decidió concentrarse en el problema inmediato. La cadena era de acero grueso, cerrada con un candado industrial. Sebastián guardaba la llave en su oficina privada, en un lugar que Lucía desconocía. Había intentado forzar el candado con una horquilla, pero fue inútil. El metal era demasiado resistente. Comió algo del desayuno sin apetito. Su mente trabajaba constantemente, buscando soluciones, evaluando opciones. El embarazo la hacía más vulnerable físicamente, pero también más determinada. Su instinto maternal se había vuelto feroz. Pasaron las horas. Lucía intentó leer, pero no podía concentrarse. Intentó dormir, pero el bebé pateaba inquieto. Era como si su hijo también sintiera la tensión. Por la tarde, el ama de llaves entró con más comida. Era una mujer mayor, de expresión severa, que llevaba trabajando para Sebastián desde antes de que Lucía llegara. «Señora Valdés, su almuerzo». La mujer dejó la bandeja y se dio vuelta para irse. «Espere», dijo Lucía de repente. El ama de llaves se detuvo pero no la miró. «Por favor, solo quiero hablar con alguien, aunque sea 5 minutos». La mujer permaneció inmóvil de espaldas. «No puedo, señora. Son las reglas del señor Valdés». ¿Las reglas? ¿Qué clase de reglas obligan a mantener a una mujer embarazada encadenada? El ama de llaves se tensó. Lucía vio cómo sus hombros subían y bajaban con una respiración profunda. Cuando finalmente habló, su voz sonaba cansada. «Yo tuve una hija una vez. También se casó con un hombre rico. También terminó en una situación difícil». Lucía sintió que el corazón se le aceleraba. ¿Qué le pasó? El ama de llaves se dio vuelta lentamente. Sus ojos, por primera vez, mostraron algo más que indiferencia. Mostraron dolor. «Ella no tuvo tanta suerte como usted. El señor Valdés al menos no es violento físicamente. Mi yerno era diferente». Lucía sintió un nudo en la garganta. «Lo siento mucho». La mujer mayor asintió. «Por eso trabajo aquí. Por eso mantengo las reglas. Porque sé lo que pasa cuando un hombre poderoso se enoja. Y el señor Valdés puede ser muy peligroso cuando las cosas no salen como él quiere. ¿Usted cree que esto es normal? ¿Mantenerme encadenada?» El ama de llaves miró hacia la puerta, nerviosa. «Normal no, pero en este mundo, señora, lo normal no significa nada cuando hay tanto dinero de por medio. El señor Valdés tiene amigos importantes, jueces, políticos, empresarios. Si usted intenta denunciarlo, ellos lo protegerán. Y usted terminará perdiendo a su hijo». Lucía sintió que las paredes se cerraban aún más. «Mi consejo», continuó el ama de llaves en voz baja, «es que sea paciente, tenga al bebé, y luego, con tiempo, encuentre la manera correcta de salir. Estas cosas requieren planeación, no impulsos». Con eso, la mujer salió de la habitación, cerrando la puerta suavemente tras ella. Lucía se quedó sola nuevamente, pero algo había cambiado. Por primera vez, alguien dentro de esa casa le había hablado como a un ser humano. Y aunque el consejo era desalentador, también contenía una verdad importante. Sebastián era más peligroso de lo que ella había imaginado. Esa noche, cuando Sebastián regresó, estaba de buen humor. Había cerrado un negocio importante, le explicó. $millones en inversiones. Celebró con champán. Para él, por supuesto. Lucía no podía beber alcohol por el embarazo. Habló durante horas sobre sus planes empresariales, sobre su visión de futuro, sobre el legado que construiría. Lucía lo escuchaba y se preguntaba cómo no había visto antes las señales. La arrogancia, el narcisismo, la necesidad constante de control. Cuando finalmente se fue a su habitación, Lucía se quedó despierta mirando el techo. Pensó en su padre. Cómo le gustaría que estuviera vivo. Él siempre la había protegido. Siempre supo darle los consejos correctos. Roberto Jiménez había sido un hombre callado pero sabio. Trabajó largas horas para darle a Lucía una buena educación. Nunca hablaba de su trabajo.
Decía que los números eran aburridos, que prefería escuchar sobre los libros que Lucía leía, sobre sus sueños y aspiraciones. Murió repentinamente de un infarto cuando Lucía tenía 23 años. Fue demasiado rápido. Ella no tuvo tiempo de decirle cuánto lo amaba. No tuvo tiempo de hacerle todas las preguntas que ahora deseaba haber hecho. Lo que Lucía no sabía era que su padre había previsto este tipo de situación, que durante años había visto a hombres como Sebastián, había conocido sus métodos, había aprendido sus secretos, y antes de morir, Roberto había tomado precauciones. Había dejado instrucciones con su antiguo compañero del FBI. Al día siguiente, Lucía despertó con una sensación extraña, como si algo estuviera a punto de cambiar. El bebé se movía con más energía de lo usual. Sus pequeños pies golpeaban contra sus costillas, como si intentara decirle algo. Lucía puso su mano sobre el vientre. «Tranquilo, mi amor, todo va a estar bien, te lo prometo». Pero ni ella misma creía completamente en esas palabras. Sebastián había salido temprano nuevamente. Tenía una serie de reuniones con inversionistas extranjeros. Estaría fuera todo el día y parte de la noche. Lucía aprovechó la mañana para observar el jardín desde la ventana. El jardinero nuevo estaba ahí otra vez. Esta vez trabajaba más cerca de su ventana. Podaba los arbustos con movimientos precisos, profesionales. Pero había algo en la manera en que se movía que no encajaba con un simple jardinero. Sus ojos escaneaban constantemente el entorno, como si buscara algo, o a alguien. Lucía decidió arriesgarse. Golpeó suavemente el cristal de la ventana. El hombre levantó la vista. Sus ojos se encontraron. Esta vez, él no apartó la mirada. En cambio, miró hacia los lados para asegurarse de que nadie lo observaba. Luego sacó su teléfono móvil y escribió algo. Levantó el teléfono para que Lucía pudiera leer la pantalla. «No tema, estoy aquí para ayudarla. Su padre me envió». Lucía sintió que el corazón le daba un vuelco. ¿Su padre? Eso era imposible. Su padre había muerto hacía 3 años. Negó con la cabeza, confundida. El jardinero escribió otro mensaje. «Roberto Jiménez. FBI. Dejó instrucciones. Si alguna vez estaba en peligro, yo vendría». Lucía sintió que las piernas le temblaban. Se sentó en el borde de la cama, mirando al hombre a través del cristal. 1000 preguntas inundaron su mente. «¿FBI? ¿Su padre? ¿Qué clase de broma cruel era esta?» Pero había algo en los ojos del hombre. Una seriedad. Una determinación. No parecía un farsante. El jardinero continuó escribiendo. «Me llamo Daniel. Trabajé con su padre durante 15 años. Él sabía que usted podría necesitar ayuda algún día. Tengo un plan para sacarla de aquí. Pero debe confiar en mí». Lucía escribió en su propio teléfono y lo pegó a la ventana. «¿Cómo sé que puedo confiar en usted? ¿Cómo sé que no trabaja para mi marido?» Daniel asintió, como si esperara esa pregunta. Buscó en su bolsillo y sacó una fotografía vieja, doblada. La acercó a la ventana. Era una foto de su padre, Roberto Jiménez, mucho más joven, junto a otro hombre en uniforme. En la parte posterior de la foto, Lucía podía ver una fecha escrita a mano, 25 años atrás. El otro hombre en la foto era Daniel, más joven pero inconfundible. Lucía sintió que las lágrimas comenzaban a brotar. Su padre, el hombre tranquilo que siempre llegaba a casa cansado pero sonriente, el hombre que nunca hablaba de su trabajo, había sido un agente del FBI. Había tenido una vida secreta que ella desconocía por completo. Daniel guardó la foto y escribió nuevamente. «Su padre dejó documentos para usted en una caja de seguridad. Banco Central, sucursal del centro, caja número 347. La llave está en su casa de la infancia, detrás del retrato familiar en la sala». Lucía cerró los ojos recordando. La casa donde creció había sido vendida después de la muerte de su padre. Pertenecía a otros ahora. ¿Cómo podría recuperar algo de ahí? Como si leyera sus pensamientos, Daniel escribió. «Ya recuperé la llave. La tengo conmigo. Dentro de la caja hay información sobre Sebastián Valdés, cosas que necesita saber, y un plan para garantizar su libertad y la de su hijo». Lucía se limpió las lágrimas. «¿Cuándo? ¿Cuándo podemos hacerlo?» Daniel miró su reloj. Su marido estará fuera hasta mañana por la mañana. Esta noche, a las 2 de la madrugada, cortaré la energía eléctrica de la casa. Eso desactivará las cámaras de seguridad temporalmente. Tendrá 5 minutos. Necesito que esté lista. ¿Y la cadena?» Daniel sonrió levemente y mostró algo brillante en su mano. Una herramienta pequeña pero poderosa. Un cortador de cadenas hidráulico. Entraré por la ventana de la lavandería. Llegaré a su habitación y la liberaré. Pero debe estar preparada. Sin ruido. Sin pánico. ¿Puede hacerlo? Lucía asintió con determinación. «Puedo hacerlo. Por mi hijo puedo hacer cualquier cosa». El resto del día fue una agonía de espera. Lucía intentó actuar con normalidad cuando el ama de llaves trajo la comida. Intentó leer, intentó descansar. Pero su mente no paraba de dar vueltas.
Su padre había sido un agente del FBI. Durante toda su infancia, mientras ella hacía la tarea y jugaba con sus amigos, su padre combatía el crimen organizado, arriesgaba su vida. Y ella nunca lo supo. Sintió una mezcla de asombro y tristeza. ¿Por qué nunca le dijo la verdad? ¿Por qué la mantuvo en la ignorancia? Pero en el fondo, Lucía conocía la respuesta. Su padre la protegía. Si sus enemigos hubieran descubierto que tenía una hija, ella habría sido un blanco. Un punto débil. Manteniendo el secreto, Roberto la mantuvo a salvo. Cuando cayó la noche, Lucía se acostó vestida. Llevaba ropa cómoda, oscura, zapatos que podía ponerse rápidamente. Había empacado una pequeña bolsa con documentos personales, algo de dinero que había logrado guardar y una fotografía de su padre. Esperó en la oscuridad. Los minutos se arrastraban como horas. Escuchaba cada sonido de la casa. Los pasos del guardia nocturno haciendo su ronda, el viento golpeando las ventanas, el latido de su propio corazón, acelerado por la adrenalina. A las 2 de la mañana exactas las luces se apagaron. La casa quedó sumida en la oscuridad total. Lucía se levantó inmediatamente. Caminó hasta donde la cadena le permitía y esperó. Segundos después, escuchó un ruido suave en la ventana. Daniel apareció como una sombra. Se movía con la precisión de un profesional. En su mano llevaba el cortador de cadenas. Sin decir palabra, se arrodilló junto a ella y colocó la herramienta alrededor del eslabón más cercano al candado. Un clic suave, la presión del cortador, y luego libertad. La cadena cayó al suelo con un ruido metálico que a Lucía le pareció ensordecedor. Daniel se llevó un dedo a los labios. «Tenemos 4 minutos. Síganme». Salieron de la habitación por primera vez en meses. Lucía sintió las piernas temblorosas después de tanto tiempo de movimiento limitado, pero la determinación la mantenía en pie. Bajaron las escaleras con cuidado extremo. Daniel conocía exactamente dónde pisar para evitar los tablones que crujían. Era evidente que había estudiado la casa meticulosamente. Llegaron a la puerta lateral de la cocina. Daniel la abrió con una llave que no debería haber tenido. Afuera, un automóvil oscuro esperaba con el motor apagado. «Vamos», susurró Daniel. «Casi lo logramos». Lucía salió al aire fresco de la noche. Por primera vez en 6 meses, estaba fuera de su prisión. Lágrimas de alivio corrían por sus mejillas. Corrieron hacia el automóvil. Daniel abrió la puerta trasera. Lucía estaba a punto de subir cuando escuchó la voz. «No tan rápido». Las luces del jardín se encendieron abruptamente. Sebastián Valdés estaba de pie en el pórtico, con una pistola en la mano. Y no estaba solo. 3 guardias de seguridad lo flanqueaban. ¿De verdad creías que no lo sabría? ¿Que no tendría vigilancia extra? ¿Que no sospecharía del nuevo jardinero que llegó justo cuando tú empezabas a ponerte desesperada? Daniel empujó a Lucía detrás de él, colocándose como escudo entre ella y Sebastián. Su postura cambió completamente. Ya no era el jardinero humilde, era un agente entrenado, evaluando la situación, calculando opciones. «Sebastián», dijo Daniel con voz calmada, «baja el arma. Esto no tiene que terminar mal». Sebastián rió, pero no había humor en ese sonido. ¿Terminar mal? Ya terminó mal hace 6 meses cuando esta mujer intentó traicionarme, cuando intentó contarle a sus amigas sobre nuestra vida privada, cuando quiso exponer mis negocios. «Yo no», empezó Lucía, pero Daniel le apretó el brazo suavemente. «Déjame hablar a mí». Sebastián apuntó con la pistola directamente a Daniel. «¿Y quién se supone que eres tú? ¿Su amante secreto? ¿Un héroe justiciero?» «Soy alguien que conoce tus verdaderos negocios, Sebastián Valdés. Sé sobre las cuentas en el Caribe, sobre el dinero que lavas para el cartel, sobre las empresas fantasma, sobre los funcionarios a los que sobornas. Y tengo pruebas». Sebastián palideció levemente, pero mantuvo la compostura. «No sabes de qué hablas». «Sé exactamente de qué hablo. Roberto Jiménez, el padre de Lucía, estuvo investigándote durante los últimos 2 años de su vida. Él sabía que te estabas acercando a su hija, sabía qué clase de hombre eras, y recopiló evidencia suficiente para meterte en prisión por el resto de tu vida». Lucía miró a Daniel con los ojos muy abiertos. «¿Su padre sabía sobre Sebastián? ¿Antes de morir?» «Tu padre murió antes de poder completar la investigación», continuó Daniel, «pero dejó todo documentado. Y esa documentación está ahora en manos del FBI. Si algo nos pasa esta noche, a Lucía o a mí, esos documentos se entregarán automáticamente a las autoridades federales. Y todos tus amigos poderosos no podrán salvarte». Sebastián apretó la mandíbula. Sus ojos se movían rápidamente entre Daniel y Lucía. Los guardias de seguridad parecían nerviosos. Era evidente que no esperaban esta situación. «Estás mintiendo», dijo Sebastián finalmente. «Roberto Jiménez era un simple contador. Revisé su historial antes de permitir que Lucía se acercara a mí». Daniel sacó lentamente un teléfono de su bolsillo. Con cuidado,
Para no provocar a los guardias, tocó la pantalla un par de veces. Luego la giró para que Sebastián pudiera ver. Era un expediente digital. Fotografías de Sebastián reuniéndose con conocidos criminales, registros bancarios, transcripciones de conversaciones telefónicas. Todo meticulosamente documentado y fechado. Tu error, dijo Daniel, fue subestimar a Roberto. Era uno de los mejores agentes encubiertos del FBI, y cuando descubrió que su hija estaba saliendo con un criminal, hizo lo que mejor sabía hacer: investigar. Sebastián miró la pantalla, y Lucía vio cómo su expresión cambiaba. La arrogancia dio paso a algo más peligroso: miedo. Y un hombre como Sebastián era más peligroso cuando tenía miedo. Si eso es verdad, dijo lentamente, entonces no tengo nada que perder, ¿verdad? Si ya estoy condenado, bien podría deshacerme de los testigos. Ahí es donde te equivocas, intervino una nueva voz. De las sombras del jardín emergieron 4 figuras con chalecos que decían FBI en letras grandes. Llevaban armas y se movieron con precisión militar, rodeando a Sebastián y a sus guardias. El agente al mando, una mujer de unos 40 años con expresión severa, se acercó. Sebastián Valdés está bajo arresto por asociación delictiva, lavado de dinero, secuestro y múltiples cargos relacionados con crimen organizado. Los guardias de Sebastián dejaron caer sus armas inmediatamente. Sabían cuándo estaban vencidos, pero Sebastián, en un último destello de desesperación, apuntó su pistola hacia Lucía. Si voy a caer, ella viene conmigo. Todo pasó en un segundo. Daniel se movió más rápido de lo que Lucía creyó posible. Empujó a Lucía al suelo mientras simultáneamente golpeaba el brazo de Sebastián. La pistola disparó, pero la bala se perdió en la noche. Los agentes del FBI rodearon a Sebastián inmediatamente. Lo desarmaron y lo pusieron de rodillas. Le colocaron las esposas mientras le leían sus derechos. Sebastián, el poderoso millonario que controlaba todo en su mundo, estaba ahora reducido a nada. Un criminal capturado. Daniel ayudó a Lucía a levantarse. ¿Estás bien? ¿El bebé está bien? Lucía puso sus manos sobre su vientre. Su hijo pateaba fuertemente, como celebrando. Estamos bien. Los dos estamos bien. La agente al mando se acercó a ellos. Señora Valdés, soy la agente Patricia Morales. Trabajé con su padre durante 15 años. Era un hombre excepcional y se preocupaba profundamente por usted. Lucía sintió las lágrimas corriendo libremente ahora. ¿Por qué nunca me dijo la verdad? ¿Por qué vivió toda esa vida secreta? Porque lo único que importaba más para él que su trabajo era usted, respondió la agente Morales. Mantuvo su identidad secreta para protegerla. Y funcionó. Usted vivió una infancia normal, segura. Eso era todo lo que él quería. Pero cuando se enfermó, cuando supo que no le quedaba mucho tiempo, se aseguró de dejar protección para usted. Instrucciones detalladas, contactos, recursos. Roberto sabía que el mundo podía ser peligroso, especialmente para una mujer joven y sola. Daniel intervino. Tu padre me pidió que te vigilara discretamente, no interferir en tu vida, solo estar atento. Cuando te casaste con Sebastián, inmediatamente reconocí el nombre. Era uno de los casos que Roberto estaba investigando antes de morir. Intenté advertirte, pero ya estabas demasiado involucrada, enamorada. Así que esperé, observé, y cuando vi que la situación empeoraba, cuando los guardias comenzaron a hablar entre ellos sobre una mujer encadenada en la habitación principal, supe que era momento de actuar. Lucía miró a Sebastián siendo llevado a un automóvil policial. El hombre que había jurado amarla. El hombre que la había encerrado como a un animal. Ahora parecía pequeño, patético. ¿Qué va a pasar ahora?, preguntó. La agente Morales puso una mano gentil en su hombro. Ahora eres libre. Sebastián enfrentará múltiples cargos. Con la evidencia que tenemos, pasará décadas en prisión. Sus bienes serán confiscados, y tú tendrás protección federal hasta que nazca tu bebé y más allá si es necesario. Lucía miró hacia la mansión, esa prisión dorada que había sido su infierno. ¿Y qué hay de todo esto? La propiedad será parte del proceso legal. Pero no tienes que preocuparte por eso. Tenemos un lugar seguro para ti. Y recursos. Tu padre dejó un fondo fiduciario. No eres rica, pero tendrás suficiente para empezar de nuevo. Para dar a tu hijo una buena vida. Por primera vez en meses, Lucía sintió que podía respirar completamente. El peso en su pecho, la constante sensación de peligro, comenzaba a disiparse. Gracias, dijo a Daniel. Gracias por cumplir la promesa que le hiciste a mi padre. Daniel sonrió. Roberto era más que mi compañero. Era mi amigo, y habría hecho cualquier cosa por él. Esto era lo mínimo que podía hacer. Lucía fue llevada a un automóvil del FBI. Mientras se alejaban de la mansión, miró por la ventana trasera. Vio las luces policiales iluminando la noche. Vio a Sebastián siendo empujado dentro de un vehículo. Vio el final de una pesadilla.
pero también vio el comienzo de algo nuevo, una oportunidad, una segunda vida, la libertad que había perdido y ahora recuperaba. En su vientre, su hijo se movió suavemente, como si también sintiera el cambio. Lucía puso su mano sobre él y sonrió a través de las lágrimas. 3 meses después, Lucía sostenía a su hijo recién nacido en sus brazos. Lo había llamado Roberto, en honor al abuelo que nunca conocería pero cuyo amor lo había protegido incluso antes de nacer. El pequeño dormía tranquilo, ajeno al drama que había rodeado su llegada al mundo. Lucía estaba sentada en una sala acogedora, muy diferente a la mansión opulenta donde había sido prisionera. Era un departamento modesto en un edificio protegido, financiado por el fondo que su padre había dejado. Las paredes eran blancas y simples, decoradas solo con algunas fotografías familiares, pero había algo que ninguna mansión podría comprar. Había paz. Daniel había venido a visitarla ese día. Traía consigo una caja de madera tallada. «Es hora de que veas esto», dijo gentilmente. «Tu padre quería que lo recibieras cuando estuvieras lista. Creo que ese momento es ahora». Lucía acomodó al bebé en su cuna y tomó la caja con manos temblorosas. La madera era suave, pulida por el tiempo. En la tapa había una inscripción grabada: «Para Lucía, mi tesoro más valioso. Con amor eterno, papá». Las lágrimas brotaron inmediatamente. Lucía abrió la caja con cuidado. Dentro había cartas. Docenas de cartas escritas a mano con la letra familiar de su padre. También había fotografías que nunca había visto. Su padre en uniforme. Su padre en misiones encubiertas. Su padre con otros agentes, sonriendo, vivo, heroico. Y debajo de todo, un sobre grueso sellado con su nombre. Lucía lo abrió y comenzó a leer. «Mi querida Lucía, si estás leyendo esto significa que ya no estoy contigo. Significa que el tiempo que tanto temía llegó demasiado pronto. Hay tantas cosas que quisiera decirte, tantas verdades que debí compartir contigo cuando estaba vivo, pero el miedo me detuvo. El miedo de que mi mundo oscuro tocara tu vida luminosa. Desde el día que naciste, supe que eras mi mayor logro. No las medallas que recibí del FBI, no los casos que resolví, no los criminales que ayudé a capturar. Tú, simplemente tú. Durante 25 años trabajé infiltrado en las organizaciones más peligrosas. Vi cosas que ningún padre debería ver. Conocí personas que confirmaban la existencia del mal en este mundo. Y cada noche, cuando regresaba a casa y te veía durmiendo en tu cama, recordaba por qué hacía lo que hacía, para que niñas como tú pudieran crecer en un mundo más seguro. Nunca te conté la verdad porque quería que tuvieras una infancia normal. Quería que creyeras que tu padre era un hombre común con un trabajo aburrido. Quería protegerte de las amenazas que acechaban en las sombras. Y creo que lo logré. Creciste feliz, curiosa, llena de sueños. Te convertiste en una mujer hermosa y compasiva. Una profesora que inspira a sus estudiantes. Una persona buena en un mundo que tanto necesita bondad. Pero también sabía que cuando yo no estuviera, estarías vulnerable. El mundo puede ser cruel con las mujeres solas. Hay hombres como Sebastián Valdés en todas partes. Hombres que ven a las mujeres como posesiones, como objetos que controlar. Investigué a Sebastián durante 2 años antes de morir. Supe que se estaba acercando a ti. Lo vi en las galas de caridad observándote. Supe sus intenciones e intenté advertirte sutilmente. ¿Recuerdas aquella conversación que tuvimos sobre el amor verdadero? Te dije que el amor real te hace sentir libre, no atrapada. Que alguien que realmente te ama respeta tu independencia. Esperaba que esas palabras te protegieran. Pero el amor es complicado. Y sé que probablemente no escuchaste mis advertencias. Sebastián es encantador cuando quiere serlo. Los hombres como él siempre lo son. Por eso dejé instrucciones con Daniel, con la agente Morales, con personas en las que confío con mi vida y ahora con la tuya. Si alguna vez necesitabas ayuda, ellos estarían ahí, no importaba cuántos años pasaran. La promesa era eterna. Hija mía, si estás leyendo esto después de una situación difícil, quiero que sepas algo importante. No es tu culpa. Las mujeres inteligentes, fuertes y maravillosas también pueden caer en relaciones abusivas. No tiene nada que ver con debilidad, tiene que ver con manipulación, con hombres que son expertos en encontrar vulnerabilidades y explotarlas. Pero lo importante es que sobreviviste, que encontraste la fuerza para luchar. Esa fuerza siempre estuvo en ti. Yo solo dejé las herramientas. Tú hiciste el trabajo duro. En esta caja también encontrarás información sobre el fondo fiduciario que establecí para ti. No es una fortuna, pero es suficiente para que empieces de nuevo, para que estudies si quieres, para que viajes, para que tengas opciones. Y hay algo más. Una carta de recomendación para una universidad que ofrece programas especiales para sobrevivientes de abuso doméstico. Puedes convertir tu experiencia en fortaleza. Puedes ayudar a otras mujeres que pasen por lo mismo. Sé que lo harás increíble.
Lucía, mi amor, mi orgullo, mi legado, vive plenamente. Ama con cuidado, pero ama de verdad. Confía en tu instinto y recuerda siempre que tu valor no lo determina ningún hombre. Tu valor está en quién eres, en tu bondad, tu inteligencia, tu capacidad de amar incluso después del dolor. Si tienes hijos algún día, cuéntales sobre su abuelo, no sobre el agente del FBI, sobre el hombre que leía cuentos antes de dormir, el que hacía panqueques los domingos, el que creía que cada persona merece dignidad y respeto. Ese era el verdadero yo. El resto era solo un trabajo. Te amo más de lo que las palabras pueden expresar. Y aunque no pueda estar físicamente contigo, siempre estaré en tu corazón, en tus recuerdos, en las lecciones que te enseñé, en la fuerza que descubrirás cuando más la necesites. Vuela alto, mi pequeña. El mundo te espera. Con todo mi amor eterno, papá. Lucía terminó de leer con las mejillas empapadas de lágrimas. Abrazó la carta contra su pecho, sintiendo el amor de su padre atravesando el tiempo y la distancia. Daniel se había quedado en silencio, dándole espacio para procesar. Finalmente habló. Tu padre fue el mejor hombre que conocí, y tú eres exactamente como él, fuerte, valiente, compasiva. Lucía miró hacia la cuna donde su hijo dormía. Roberto. El nombre llevaba un peso ahora, un legado, una promesa. Mi hijo sabrá sobre su abuelo, dijo con voz firme. Sabrá que vino de una línea de personas que lucharon por lo correcto, y aprenderá a respetar a todas las personas, a ver a las mujeres como iguales, a nunca confundir amor con control. Daniel sonrió. Tu padre estaría muy orgulloso. Los meses siguientes fueron de sanación. Lucía comenzó terapia para procesar el trauma. Se unió a un grupo de apoyo para sobrevivientes de violencia doméstica. Escuchó las historias de otras mujeres y compartió la suya. Descubrió que no estaba sola, que millones de mujeres pasaban por situaciones similares, y que juntas podían sanar. Sebastián fue sentenciado a 30 años de prisión. Los cargos incluyeron lavado de dinero, asociación criminal, secuestro y abuso conyugal. Sus abogados caros no pudieron hacer nada contra la montaña de evidencia que Roberto había recopilado. Durante el juicio, Lucía testificó. Fue difícil. Tuvo que revivir los momentos más oscuros. La cadena, el aislamiento, el miedo constante, pero también fue liberador. Cada palabra que pronunció era un acto de reclamación. Estaba tomando de vuelta su historia, su voz, su poder. Cuando el juez leyó la sentencia, Lucía no sintió satisfacción, solo alivio y algo de tristeza por el tiempo perdido, por la mujer que había sido antes de conocer a Sebastián, pero también gratitud por la mujer en la que se estaba convirtiendo. Un año después del nacimiento de Roberto, Lucía regresó a la universidad. Se inscribió en un programa de trabajo social especializado en violencia doméstica. Quería ayudar a otras mujeres. Quería ser para ellas lo que Daniel y la agente Morales habían sido para ella. Una cuerda de salvamento, una esperanza. El pequeño Roberto crecía rodeado de amor. Su madre le leía cuentos todas las noches, igual que su abuelo había hecho con ella. Le enseñaba sobre bondad, sobre justicia, sobre el valor de la libertad. A veces, cuando Lucía miraba a su hijo, veía destellos de su padre, la misma expresión pensativa, la misma sonrisa gentil, y se sentía agradecida por ese legado invisible pero poderoso que fluía a través de generaciones. Daniel se convirtió en una presencia constante en sus vidas, no como pareja romántica, sino como familia elegida. El tío Daniel lo llamaba el pequeño Roberto cuando comenzó a hablar, el hombre que siempre estaba ahí para los cumpleaños, para las emergencias, para los momentos importantes. Lucía también reconectó con viejas amistades que había perdido durante su matrimonio con Sebastián. Pidió disculpas por haberse alejado, y sus amigas, entendiendo lo que había pasado, la recibieron con los brazos abiertos. Una noche, 3 años después de su escape, Lucía estaba sentada en el parque viendo a Roberto jugar. Era un niño feliz, lleno de energía y curiosidad. Reía mientras perseguía mariposas. La agente Morales se sentó junto a ella. Se habían hecho amigas en los años transcurridos. Tu padre estaría tan orgulloso, dijo Morales. Mira lo que construiste de las cenizas. Lucía sonrió. Él me dio las herramientas, pero tuve que aprender a usarlas.